Más de 1,5 millones de venezolanos han migrado a nuestro país a la fecha. 700 venezolanos en un solo día. 3 venezolanos fueron detenidos por la policía peruana por estar presuntamente El maldito Chris se habría convertido. La oficina siempre rompiéndolo. Acá no vamos a aguantar ni un chamo. Se van a morir todos los chamos de acá. 11 ciudadanos venezolanos. Su moto de los chamos causa. Enfrentan peruanos con venezolanos. Nadie abandonó su país porque quiere, sino que fue por un mejor futuro. En los últimos años, el Perú se ha convertido en uno de los principales países receptores de la población venezolana en América Latina. Según la encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país, actualmente más de 1 millón de ciudadanos venezolanos viven en el Perú, concentrándose principalmente en Lima metropolitana. Detrás de esta cifra existen miles de historias de personas que dejaron su hogar en busca de seguridad, estabilidad y nuevas oportunidades. Hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Los encontramos trabajando en restaurantes, atendiendo pequeños negocios, conduciendo taxis, estudiando, emprendiendo o recorriendo las calles con el deseo de construir un nuevo futuro. Sin embargo, este proceso de integración no ha estado libre de dificultades. Diversos organismos internacionales han señalado que muchas personas migrantes enfrentan situaciones de vulnerabilidad que van más allá de lo económico o lo legal. También deben afrontar la discriminación, la estigmatización y la xenofobia. En el Perú, estas manifestaciones pueden observarse en distintos espacios de la vida. Algunas personas venezolanas encuentran obstáculos al buscar empleo o alquilar una vivienda. Otras relatan haber recibido un trato diferente en espacios públicos o ser juzgadas únicamente por su nacionalidad. Al mismo tiempo, diferentes investigaciones muestran que una parte importante de la población peruana asocia la migración venezolana con la inseguridad ciudadana, la delincuencia o la informalidad laboral. Incluso, encuestas recientes indican que más del 80% de los encuestados percibe cierto nivel de inseguridad cuando existe una alta presencia de población venezolana. Pero surge una pregunta importante. ¿De dónde nacen estas percepciones? ¿Se forman únicamente a partir de experiencias personales? ¿O también influye la información que recibimos, los estereotipos y la manera en la que interpretamos la realidad? Comprender la xenofobia implica más allá de los hechos visibles. Significa entender cómo se construyen los prejuicios y cómo estos pueden influir en la forma en que percibimos a otras personas. Para poder entender por qué dos personas que viven una misma situación pueden sacar conclusiones completamente diferentes, es necesario remontarnos a los antecedentes filosóficos que dieron origen a la teoría cognitiva. Desde el estoicismo ya se planteaba algo muy importante. No son los hechos por sí solos los que van a definir cómo actuamos o cómo nos sentimos, sino es la interpretación que le vamos a dar a estos hechos. Por ejemplo, dos personas pueden encontrarse con un vendedor venezolano en la calle. Una puede verlo simplemente como alguien que está trabajando para salir adelante, mientras que otra puede sentir desconfianza incluso antes de conocerlo. La situación es la misma. Lo que cambia es la forma en que cada persona la interpreta. El filósofo Immanuel Kant explicó que las personas no percibimos la realidad exactamente como es. Primero, recibimos la información a través de nuestros sentidos, como lo que vemos o lo que escuchamos. Luego, nuestro cerebro va a organizar esta información y le va a dar un significado. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona va a ver el mundo según cómo está interpretando lo que sucede a su alrededor. ¿Qué relación tiene esto con la xenofobia? Mucha. Si nuestra forma de actuar depende de cómo interpretamos la realidad, entonces los prejuicios también pueden surgir de esa interpretación. Cuando una persona construye una imagen negativa sobre un grupo, puede comenzar a ver a todos sus integrantes desde esa misma idea, incluso sin conocerlos personalmente. Por eso, para comprender la xenofobia, no basta con observar lo que ocurre en la sociedad. También es necesario entender cómo nuestra mente interpreta la información que recibe. Por otro lado, Alfred Korzybski es un autor altamente influyente en la teoría cognitiva. Él nos va a decir la siguiente frase. El mapa no es el territorio. Pero, ¿qué significa específicamente esta frase en nuestra vida diaria?
El territorio, por un lado, es la realidad objetiva, es decir, el mundo con su complejidad y su diversidad. En cambio, el mapa es la representación mental que tenemos nosotros de la realidad, a través de palabras, también a través de lo que consumimos en los medios a diario. El problema con la xenofobia surge cuando nosotros confundimos el territorio con el mapa. Es decir, creemos que todos los estereotipos que hemos formado en base a los extranjeros es una verdad absoluta. Si conectamos esta información con Kant, entendemos que nuestro cerebro crea esquemas cognitivos como un lente distorsionado. Esto significa que si yo relaciono la palabra venezolano igual peligro, mi mente automáticamente buscará toda información relacionada negativamente hacia este grupo extranjero, como noticias, programas de televisión, incluso una experiencia propia, solamente para confirmar y reafirmar mi creencia, ignorando por completo información positiva con respecto a los venezolanos, ya que no se considera que en el Perú existen venezolanos que trabajan honradamente por una sociedad justa. Como decían los estoicos, no es la presencia del migrante lo que genera hostilidad, sino las ideas preconcebidas que hemos construido sobre él. Como pueden ver, el cambio no es solamente social, sino también es a nivel cognitivo, ya que debemos atrevernos a cuestionar nuestros mapas mentales y nuestras propias creencias, atrevernos a ver el mundo como realmente es. Implica cuestionar nuestros propios mapas mentales, cuestionar nuestras creencias, nuestros sesgos y atrevernos a ver el territorio real. Oye Alberto, ¿te has preguntado por qué algunas personas se sienten discriminadas sin realmente estar siendo discriminadas? Bueno, pues el psicólogo Aaron Beck nos dice de que nosotros desarrollamos esquemas cognitivos, que son un conjunto de ideas que se desarrollan a partir de las experiencias. Si una persona entonces sufre muchas experiencias de xenofobia o discriminación, puede llegar a desarrollar un esquema cognitivo basado en el miedo constante de ser discriminado. Entonces, cuando sucede una situación ambigua, como por ejemplo una mirada seria o un comentario que no está del todo claro, esta persona automáticamente puede llegar a pensar de que está siendo discriminada. ¿Por qué? Porque los esquemas cognitivos son fundamentales en el procesamiento de la información. Entonces, con un esquema cognitivo basado en la discriminación, esta persona se ve predispuesta a pensar que está siendo discriminada, aun cuando no lo está haciendo. Siguiendo la teoría de Norman, cuando un venezolano se topa en una situación complicada, su mente procesa la escena en 3 niveles, meramente rápidos. Primero, a nivel somático, o sea, su cuerpo reacciona con una tensión automática, una alerta inconsciente grabada por esas malas experiencias que tuvo. Luego, a nivel de conducta, siente frustración porque el entorno no le da una señal clara de amabilidad. Finalmente, a nivel reflexivo, que es donde pensamos conscientemente que el cerebro intenta llenar ese vacío de información. Al no haber un mensaje claro, el migrante recurre a sus recuerdos y al contexto social para evaluar la situación, concluyendo de inmediato, me trata así por mi nacionalidad. En resumen, la falta de claridad en el trato ajeno activa sus alarmas emocionales, obligando a su mente a interpretar la duda como un acto de discriminación para protegerse. Bueno, sí, porque te digo, hay mucha gente que lo discrimina y caen en una depresión, se sienten mal y lastimosamente no buscan a surgirte, porque les da miedo que de repente lo vayan a discriminar, le vayan a decir algo. ¿Le ha afectado estos comentarios de discriminación hacia usted? Pues sí, bueno, esa vez pues que sí sentí así como ganas de volverme a mi casa, ¿sabes? Piaget propuso una manera en la que nuestro cerebro entiende la información. Esto es mediante 2 procesos invariables, la acomodación y posteriormente la asimilación, para llegar al punto final, que es el estado de equilibrio. Pónganse que nuestro cerebro es como una licuadora. Cuando uno quiere hacer un jugo de, fresa con plátano, nosotros agarramos la fruta y la metemos a la licuadora.
Esto sería la nueva experiencia llegando a nuestro cerebro, la acomodación. Una vez dentro, nosotros encendemos la licuadora y todo esto se bate, se licúa. Esto entiéndase como la asimilación. Lo nuevo con lo ya existente se junta para formar un aprendizaje completo, uno en el que abarque todo lo importante. Y finalmente saldría el insumo, el jugo que posteriormente nosotros nos bebemos. Este sería el estado de equilibrio, un estado en el cual ya toda la información está completamente integrada y nos sirve para interpretar la realidad en base a eso. Esto pasa mucho con las personas venezolanas, ya que si uno le empieza a decir de que tú eres malo por ser venezolano, tú eres tal, y le empiezas a decir 1000 cosas malas, ellos van a realizar este proceso con esta información nueva que le estamos dando. Lo van a integrar hacia ellos mismos y van a terminar pensando sobre sí mismos que a lo mejor sí son personas malas únicamente por ser venezolanos. Y ahora vamos a responder una de las interrogantes. ¿Puede la xenofobia afectar el concepto que tienen las personas de sí mismas? La respuesta es sí. David Ausubel, mediante su teoría del aprendizaje significativo, nos menciona de que el aprendizaje se da cuando una persona relaciona los conocimientos nuevos con los previos. De esta forma, entonces, si una persona sufre actos de discriminación, como, por ejemplo, un negro, como por ejemplo, un acto de discriminación como ese, cuando se es bombardeado con ese tipo de comentarios, con ese tipo de ataques, esta persona va a asociar ese conocimiento nuevo con el que ya tiene. El conocimiento nuevo va a distorsionar la autoimagen que tiene de sí misma poco a poco, haciendo de que conforme pasa el tiempo pueda llegar a desarrollar problemas de autoestima o su autoimagen se vea afectada o que él mismo crea que no está bien en la sociedad. ¿Cuál considera que es la razón principal por la que se discrimina a los venezolanos? Realmente será por la mala fama que tenemos en relación a la delincuencia, será por eso. Pero claro, no todos somos iguales, hay personas que somos trabajadoras, claro, y hay otras que no, y eso lo sabemos. Bueno chicos, continuando con las hipótesis, la hipótesis 3 se explicaría mediante el modelo ABC de Albert Ellis. El acontecimiento llegaría a ser de que el venezolano está asociado directamente con la criminalidad. La B serían las creencias. Las creencias de que el venezolano piensa, voy a ser rechazado porque me ven como un criminal. La C sería el sentimiento que le causa esto. La ansiedad, la anticipación, el rechazo que tiene. En resumen, la calle no es que no hace de que modifique su comportamiento, sino los prejuicios y este proceso. Muchas veces pasa que los venezolanos se ven afectados por el fenómeno de la criminalidad. Muchas personas terminan asociando que ser venezolano es significado a ser criminal. Esto lo explica Gañé desde su teoría, ya que está el aprendizaje por estímulo-respuesta. Muchas personas al momento de acercarse a una persona venezolana termina ocurriendo un evento de criminalidad. O muchas veces las noticias lo terminan reforzando. Cada que vemos en las noticias un evento de criminalidad, específicamente ponen la palabra venezolanos. Esto es muy común en nuestros días y más si es que aplicamos ahora el aprendizaje por categorías. Y es que cuando uno escucha la palabra venezolano, termina generalizando a todo el globo de personas. Esto ocurre en muchas personas que ni siquiera se toman el tiempo de informarse y prefieren generalizar a simplemente ponerse a indagar un poco más en el tema. Y cuando lo hacen se van a dar cuenta que así como los peruanos tienen su parte de criminalidad, los venezolanos también. Y no va a terminar únicamente por generalizar a todas las personas y tratarlas con la misma discriminación a todas. ¿Cómo entiende la xenofobia desde su experiencia? Bien, muchas gracias por la pregunta. Yo no entiendo la xenofobia como un comportamiento o conducta que involucra el odio. Sin embargo, considero que es todo un proceso de aprendizaje, que todos aprendemos, ¿no? O sea, no nacemos con eso, sino aprendemos. Donde aprendemos es en nuestros hogares. Lamentablemente los papás nos están educando muy bien, nos están formando bien, nos están enseñando a poder respetar, valorar a otra persona que puede ser distinta, ¿no?
es por el color de piel o la nacionalidad. En este caso, básicamente es la nacionalidad. Por ahí. ¿Usted por qué considera que algunas personas venezolanas sienten que son discriminadas en situaciones donde no necesariamente es así? Sobre eso yo pienso que más es por la experiencia previa que ellos hayan tenido, buena o mala. Nosotros sabemos que a través de la psicología siempre las experiencias más desagradables son las que nos impactan más y son las que más recordamos. Entonces, de repente una persona venezolana ha tenido 10 experiencias bonitas viviendo acá en el Perú, pero 2 o 3 son experiencias muy desagradables donde de repente los han insultado, ofendido, minimizado, humillado, maltratado, y eso es lo que les queda grabado. Y cada vez que van a tener una interacción, ¿no? En este caso de repente una alternativa como esta laboral, automáticamente puede empezar a ya no me van a aceptar porque soy extranjera o soy venezolana, y ya ellos mismos empiezan a crear o construir ese tipo de ideas irracionales, llamémoslo así, para no poder enfrentar alguna situación nueva que le va a tocar vivir. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo estas personas pueden afrontar la xenofobia desde la psicología cognitiva? Yo ahí sí considero que debe haber 2 puntos de entrada, incluso 2 perspectivas. Por un lado es estas personas, los extranjeros venezolanos, que trabajen un poco más también el tema de sus malas experiencias, y que si han sido 2, que valoren más las experiencias bonitas, que pueden haber sido 10, ¿no? Sopesen eso. Pero por el otro lado también están por los peruanos, nos falta muchísimo, y no solo considero como los venezolanos, porque nosotros mismos también nos discriminamos. Si estoy muy gorda, muy flaca, muy alta, o rubia, blanca, o color de piel, o si mi forma de hablar es como la costa, Sierra Selva. Entonces, en el Perú, lamentablemente, no solo con los venezolanos, sino con nosotros mismos, tenemos esta discriminación. Y ahí hay que trabajar mucho el tema de nuestra educación, nuestra cultura, el respeto, la tolerancia, la aceptación a la diferencia, porque son diferentes y nos cuesta mucho aceptar esa diferencia. Hay una carencia, diría yo, de valores tan sencillos o simples como es el respeto, pero todo esto ¿de dónde viene? De casa. Entonces, en casa, y hay otro problema que el psicólogo tiene que hacer un esfuerzo, un trabajo también arduo, con trabajar con los padres, enseñarles a que estos padres no discriminen, porque los mismos padres también son los que dicen, no, el niño porque tiene alguna prótesis o tiene alguna discapacidad, al niño enfermito, ¿no? No, el niño se llama Juan, ¿no? Entonces lo ven más por la discapacidad y no por el nombre. Entonces es todo un tema muy complejo que la psicología sí tiene que entrar hasta allá, pero yo creo que son de ambas partes. Del peruano tiene que trabajar muchísimo en todo lo que les acabo de mencionar, y también de la parte del venezolano, que no debe priorizar estas 2 malas experiencias en comparación a las 10 bonitas que ha tenido. Pero es un trabajo constante también, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, sino que hay que hacer todo un trabajo educativo, formativo, con campañas de sensibilización, de repente, para poder entender ambas partes, ¿no? Y el trabajo continuo que en casa nos falta bastante para trabajar desde casa. Eso sí. Todo esto nos lleva a la siguiente reflexión. La forma en que interpretamos el mundo no depende únicamente de los hechos, sino también de los esquemas cognitivos que construimos a lo largo de nuestra vida. Comprender estos procesos nos permite cuestionar nuestros propios prejuicios y reconocer que detrás de cada etiqueta existe una persona con una historia, una familia y un proyecto de vida.